Antonio, eres tú. Buenos días. Buenos días. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar cantando Porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salvo, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Nacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces
de sí veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Puedes tomar asiento. Y ahora Antonio va a compartir la lectura. Hola, muy buenos días. Buenos días. Vamos a leer el capítulo 1 de Habacuc del 1 al 4, ¿vale? Versículo del 1 al 4. Habacuc se queja de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me hace ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por reunirnos otro domingo más aquí a la iglesia. Gracias por toda la ayuda que nos da. Bendice a las personas que no sepan aún sobre ti y ayúdalas a estar en tu gloria, Señor. También bendice a César, que está allí en la iglesia, en la otra iglesia. Bendice a Sonia y a Lidia también. Bendícelos, Señor, y bendice a las almas que vengan también. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie una vez más. Y vamos a cantar Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, de cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las jueces que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste, con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser.
hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. De todo me sacó, mis pasos afirmo, su nombre me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor ahora puedo cantar. De todo me saco, mis pasos afirmo, su nombre me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Perdió el velo en dos, la tierra él movió. Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró. Gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado,
triunfó, que tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Puedes tomar asiento. Buenos días. Bueno, pues los niños pueden ir a la clase con Grace. ¿Cómo estamos hoy? Bien. ¿Preparados? Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Bueno, pues me doy gracias. Estoy muy agradecido, de que Mike y Jen Helton van a volver de los Estados Unidos esta semana para estar otra vez en su casa y para que nosotros no tenemos que mandar a gente para apoyar con la iglesia ahí, aunque es una bendición. No quiero que me malentendéis, ¿vale? Es una bendición tener hombres aquí en la iglesia, familias aquí, personas que están dispuestos a subir para ministrar ahí, y gracias que tenemos la gente que pueden hacerlo, ¿no? Pero echamos mucho menos su presencia cuando no estén, ¿verdad? No importa si era Gedeón, César y Sonia y Lidia, o Diego y Lidia, cada vez que una familia o algunas personas tienen que subir para ministrar ahí, pues siempre echamos mucho de menos a ellos, ¿no? Y que faltamos el compañerismo de ellos en nuestra familia. Entonces, me alegro que la semana que viene quizás vamos a tener todos aquí otra vez, reunidos. Me encanta la canción que hemos cantado, Tu gracia me alcanzó, por muchas razones. Y creo que voy a usar la canción, la letra, al final del mensaje, pero mientras que estuvimos cantando, algunas palabras me causó emoción, toda la canción realmente, pero cuando llegamos al coro para cantarlo, estaba muy enfocado en la letra, y dice, aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Y realmente fue esta parte del coro que voy a leer que realmente me hizo parar y pensar. Yo estaba roto. Pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó.
mi pecado borró. Esta frase, yo estaba roto, pero me amaste así. A Dios no le importó el hecho de que nosotros éramos pecadores, porque mandó a su Hijo Jesucristo, aun cuando estuvimos muertos en nuestro pecado, para que Él pueda ser la muestra del amor de Dios, del amor del Padre, para con nosotros. Para que nosotros podamos realmente experimentar el amor de Dios por la primera vez y conectarnos en relación con Dios a través del sacrificio de su Hijo unigénito. Aunque estuvimos rotos, Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¡Wow! Nunca debemos olvidar de esa verdad. No importa el estado de tu vida antes de tu salvación, Dios te amó incluso en ese estado. Hizo todo posible para redimirte, para perdonar tus pecados y para que tú ves tu necesidad de un Salvador y buscas realmente a Él. Pues a mí me encanta. Bueno, pues hoy vamos a empezar una serie de sermones nuevo sobre el libro de Habacuc. La serie de sermones está titulado así, Volviendo a Dios en tiempos difíciles. Yo sé que la imagen pinta algo impresionante, ¿no? Apocalíptico, o una lucha también entre el mal y el bien, y debe comunicarnos esto, porque el libro de Habacuc no está hablando, aunque hay toques, ¿vale?, de lo que va a pasar en los últimos días, pero realmente habla de un conflicto. El conflicto entre el mal de este mundo y un Dios bueno. Y la violencia, la injusticia, las cosas que pasan en este mundo caído y lo que Dios quería hacer incluso en este momento. Será solamente 6 mensajes, 6 sermones, ¿vale? Entonces va a ser una serie mucho más chiquitito que lo de Juan, ¿vale? Juan era 61, este va a ser solamente 6 sermones, pero 6 sermones es de solamente 3 capítulos. Y quiero preguntaros esto. ¿Habéis escuchado o has escuchado personalmente algo acerca de Habacuc en tu vida? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos han leído el libro, me imagino, en tu lectura diaria, de la Biblia. Quizás algunos de vosotros solamente habéis escuchado el nombre de Habacuc, pero nunca has entendido o has enterado, has sido enseñado de lo que trata el libro. Pero vamos a intentar resolver esto, ¿vale? Porque es parte de lo que llamamos la palabra de Dios. Y los pastores, los predicadores, lo que tenemos que hacer es predicar todo el consejo de Dios. Esto no implica que tenemos que predicar necesariamente en nuestras vidas cada palabra, aunque eso sería genial. Pero debemos predicar el contenido de toda la Biblia. Y no podemos hacer esto sin tocar los temas que tenemos aquí en Habacuc. Y realmente no quería predicar esa serie de sermones, no quería usar Habacuc como una serie de sermones en este momento, en esta época de nuestra iglesia. Porque todavía estamos en el estudio bíblico que estamos haciendo los miércoles, Nubes Oscuras, Misericordia Profunda, hablando de lamento. También en ese estudio hemos empezado la semana pasada a profundizarnos en el libro de Lamentaciones. Y Lamentaciones, Habacuc y el tema del lamento está relacionado de una forma increíble. Como que estos libros están vinculados. No porque han sido escritos por el mismo hombre o que fueron durante el mismo tiempo, porque no era así, pero tenemos que entender los temas que vamos a tocar aquí en Habacuc están relacionados con lo que estamos estudiando el miércoles. Y normalmente
intento hacer cosas distintas los miércoles y los domingos, hacer cosas diferentes, pero Dios hizo esto en mi corazón para traer esas sermones en ese momento. Quizás, bueno, no quizás, porque sabemos que Él tiene un propósito. Y realmente lo que vamos a ver en Habacuc es un lamento. No cada capítulo siendo un lamento, aunque vamos a ver los pasos, los que están ahí estudiando con nosotros, pero que vamos a ver un lamento entero en todo ese libro de Habacuc. Y para entenderlo bien, creo que tenemos que empezar a hablar sobre el contexto de este libro, y vamos a hablar de esto a través de tocar la idea de la carga de Habacuc. La carga de Habacuc, Silas, ¿lo puedes poner, por favor? Gracias. Pues tocamos el contexto. Yo sé que esto quizás puede ser un poco o demasiada información, pero creo que no, para entender bien por qué Habacuc está escribiendo de esa forma y lo que está compartiendo. Creo que tenemos que entender bien lo que es el trasfondo, lo que es el contexto. El libro de Habacuc forma parte de un grupo de 12 libros más pequeños, conocidos como los profetas menores. No son menores porque no son tan importantes como los profetas mayores, sino que son más chiquitos, más cortitos, ¿vale? Esos libros, los profetas menores, están colocados juntos al final del Antiguo Testamento. Entonces, son libros complicados de encontrar porque son cortitos, es fácil sobrepasar un libro, pero si sabes dónde termina el Antiguo Testamento, solamente tienes que volver atrás un poquito para llegar al libro de Habacuc. Cada uno de esos profetas recibió una palabra específica de Dios para su pueblo. Esto no es abnormal de Habacuc, eso es igual de lo que pasó a Nahum, es igual de lo que pasó a Zacarías, es igual de lo que pasó a Malaquías. Entonces, vemos esto en general con esos profetas menores. Algunos profetas eran sacerdotes, otros eran agricultores, algunos eran consejeros de rey. Entonces tenemos hombres de diferentes trasfondos, también de diferentes culturas, que Dios mandó un mensaje específicamente para su pueblo a través de estos profetas. Desafortunadamente no sabemos nada sobre Habacuc. No sabemos nada sobre él, aparte de lo que encontramos aquí en el libro. También, si estás leyendo libros apócrifos, que no son libros bíblicos, ¿vale? No son parte de la Biblia, lo que es el canon de la Biblia, pero son libros históricos. Habacuc está mencionado en uno de esos libros que se llama Bel y el dragón, ¿vale? Entonces, si quieres por interés leerlo, vas a encontrar alguna información sobre Habacuc ahí. Pero en el resto de la Biblia no vemos ninguna otra información acerca de Habacuc. Habacuc fue un profeta durante los últimos días del reino del sur de Judá. En algún momento entre los años 620 y 590 a.C., esto fue más o menos el tiempo de su ministerio, pero antes de la caída de Jerusalén en el 587 a.C. Entonces tenemos que saber que está profetizando, está haciendo su ministerio de profeta en el tiempo que son los últimos días del reino del sur. Recordamos que el hijo de Salomón había un conflicto en Israel y provocó una división. Entonces tenemos el reino del norte, que es el reino de Israel, que son los 10 tribus, y luego tenemos el reino del sur, que fue bajo Roboam, ¿es como decirlo? Es que no lo tengo puesto aquí en mis notas. Roboam, eso, porque el otro es Jeroboam. Vale, es que tengo que tener esto bien claro. Y tenemos el reino del sur, que consiste solamente de 2 tribus, que es Judá y también Benjamín, pero se llama Judá, el reino de Judá. Y estamos hablando que Habacuc está profetizando en ese momento los últimos días del reino del sur de Judá, pero antes de que fue destruido y llevado cautivo completamente en Babilonia.
es probable que haya sido contemporáneo de los profetas Jeremías y también Nahum. Habacuc habló durante un tiempo de gran declive en su nación, en su reino. La historia del pueblo de Dios alrededor del tiempo del ministerio de Habacuc, que estamos hablando del pueblo de Dios siendo el reino del sur, fue más o menos así. Primeramente pero en el tiempo tenemos el rey Ezequías, cuando Habacuc entró a empezar a profetizar quizás, o por lo menos estaba viviendo en ese tiempo. Vemos una gran restauración de la fe en su tiempo, en el tiempo del rey Ezequías. Fue un rey que estaba intentando poner en orden las cosas de la casa de Dios. Y luego después de Ezequías tenemos el rey Manasés y también el rey Amón. Y en estos momentos, en los años 687, 642 a.C., llegando hasta 640, vemos una gran oscuridad en el pueblo. ¿Por qué? Porque han vuelto a valorar la palabra de Dios y ya están en idolatría. Y es un declive increíble. Hasta que llegó otro rey. Y ese rey se llama Josías. Josías fue un hombre muy recto, un rey que realmente quería hacer las cosas bien. Él empezó a reinar en 640 y su reino llegó hasta 609 a.C. Y lo que pasó durante su reino es que Josías encontró la ley de Dios. Podemos entender esto, que la ley de Dios fue como perdida en todo el tiempo hasta que llegó este rey Josías y encontró la ley de Dios y empezó a hacer reformas, y él quería volver al pueblo a tener fe otra vez en el Dios Todopoderoso, y el pueblo reaccionó. Entonces vemos unos movimientos en el tiempo del rey Josías que eran muy buenos movimientos para volver a Dios. Pero luego tenemos los años después de Josías, que realmente son destrucción final bajo los hijos de Josías y también el nieto de Josías en los años 609 y 587 a.C. Habacuc llega a profetizar en estos últimos días, como he dicho antes, del reino de los reyes Joacim y Joaquín. Según el Crónicos 36, si quiere leerlo en casa, nos dice que esos son los últimos días de ese reino. Los últimos días del reino del sur. El reino había sido amenazado por el imperio asirio por mucho tiempo, y ahora los babilonios están subiendo hasta incluso amenazar incluso a Siria, que fue el imperio más grande en ese momento. En el 612 a.C., la capital de Asiria, que era Nínive, cayó ante los babilonios. Y eso fue el principio realmente de la caída de los asirios. En medio de ese vacío de oposición, mientras que los babilonios y Asiria estaban ahí en lucha y los babilonios estaban ganando, los egipcios, que están al lado de Israel también, los egipcios intervinieron para dominar la tierra de Judá, poniendo reyes títeres en el trono. Y esos fueron los reyes después de Josías, ¿vale? Eventualmente, tanto los egipcios como los asirios fueron derrotados por los babilonios en el 605 a.C. en la batalla de Carcamish, ¿vale? Carcamish, para decirlo en español bien, ¿vale? Los babilonios luego amenazaron el reino de Judá, deportando a muchos líderes fuera del país antes de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida definitivamente en el año 587 a.C. Y en ese momento empezó el exilio completo. Empezó muchos años antes de esto,
pero fue como en 3 tomas, en vez de solamente llevar cautivo toda la nación en solamente una vez. Habacuc se destaca de manera única dentro de los libros proféticos de una forma increíble. Y lo veo muy interesante que es el único libro de los profetas, no solamente los profetas menores, sino de todos los profetas, que no habla de ni una profecía o oráculo dirigido al pueblo de Dios. Normalmente los profetas funcionan de una forma. Dios manda una profecía, un mensaje que quiere que el profeta comparte con el pueblo y el profeta tiene que predicarlo, anunciarlo, e incluso escribirlo para que la gente pueda leerlo. Pero en ese momento, Habacuc no trata de compartir un mensaje con el pueblo, sino trata de una conversación, de una, quizás podemos decir, discusión entre Habacuc y Dios mismo. Es un diálogo entre Habacuc y Dios. Y Habacuc trata sobre cómo enfrentamos el miedo, los problemas en nuestra sociedad, la injusticia, a la luz de nuestra relación con el Dios Todopoderoso. De eso se trata Habacuc. Y creo que en nuestros tiempos es un libro adecuado para apoyarnos, porque ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo en las noticias? Guerras, injusticia, todo el mundo intentando cambiar las bendiciones de Dios para la mentira de Satanás, para que puedan lograr algo en esta vida. Y Dios quiere otras cosas. Entonces, es lo que vamos a ver en Habacuc. Pero he dicho algo interesante al principio, ¿no? La carga de Habacuc. Vamos a ver el versículo 1. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Lo veo bastante interesante que pone profecía aquí, porque la palabra traducida profecía aquí es la palabra hebrea masá. Y esta palabra, en general, o más veces, especialmente en la Reina Valera antigua y en otras traducciones antiguas de otros idiomas, es traducida carga, no profecía. Y lo veo bastante interesante porque realmente lo que ve Habacuc no es tanto una profecía, sino una conversación entre él y Dios. Y que la gente que luego van a leerlo, van a escucharlo, van a aprender de esa conversación. Entonces, yo quiero que vemos lo que está diciendo Habacuc aquí, no como profecía de algo que va a pasar en el futuro, aunque vamos a ver cosas que Dios está diciendo que iba a pasar en el futuro, pero más bien como la carga de un profeta por lo que ha visto en su sociedad. Y realmente de los 66 veces que esa palabra ocurre en hebreo, ¿vale? En la Reina Valera antigua, original, está traducida como carga 57 veces. Y luego profecía creo que es solamente 3 veces. Y Habacuc, junto con Nahum, son los únicos 2 profetas que empiezan con el versículo 1, que habla de lo que se trata el libro, ¿no? Que utiliza esa misma palabra de esta misma forma, hablando de la carga. Entonces, mientras que estamos en ese estudio, mientras que estamos en esa serie de sermones, quiero que veamos la profecía de Habacuc, no solamente como una profecía como lo entendemos, sino como una gran carga que está llevando el profeta por lo que está pasando en su sociedad. Y es lo que vamos a ver. Lo que vemos en Habacuc realmente es una carga. Y vamos a ver cómo es la carga de Habacuc. Entonces empezamos a ver la carga de Habacuc a través de estudiar las preguntas.
de Habacuc, versículos 2 y 3. La Biblia dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Es importante notar que las dos preguntas que tenemos aquí en versículos 2 y 3 se centran en ¿hasta cuándo? ¿Habéis escuchado sobre el hasta cuándo antes? Si estuviste en el estudio de nubes oscuras, misericordia profunda, sabes cómo funciona esa pregunta. ¿Hasta cuándo? Y luego también tenemos la pregunta ¿por qué? Que también hemos tocado en el estudio sobre nubes oscuras, sobre el lamento. Habacuc ha estado orando por su pueblo por mucho tiempo. Tenemos que recordar que está escribiendo, está profetizando, hablando de esa carga que tiene en momentos de dificultad. Ya lleva tiempo profetizando, ministrando al pueblo, y ahora vemos su gran carga. Y está preguntando unas cosas específicas. Entonces, ha estado orando por su pueblo por mucho tiempo, especialmente por su moralidad. Pero parece que nada está sucediendo, nada está mejorando, e incluso las cosas van empeorando, van en declive. No olvidemos que se supone que son el pueblo de Dios. Recordamos que Dios estaba bendiciendo el pueblo, el reino del sur, de una forma que Dios incluso va a usar el reino del sur para que venga su Mesías, el linaje de David, va a seguir el reino del sur hasta darnos a Jesús, el Mesías. Entonces, no debemos olvidar que se supone que es el pueblo de Dios. No es una nación mundana, no es una nación gentil, pero están actuando como tal. Están sirviendo a dioses ajenos, no están siguiendo la ley de Dios. Es como en los momentos de Josías, antes que llegó a encontrar la ley otra vez, que la gente olvidaron de la ley y Josías está intentando poner la ley otra vez. Y en ese momento, en el tiempo de Habacuc, es como que ya han olvidado de la ley completamente. Y vamos a tocar esto un poco más adelante. Estas personas que se suponen son el pueblo santo de Dios están llenas de violencia, de pecado y de injusticia. Y Dios mandó a ellos a vivir de una forma justa según su ley. Habacuc dice que todo lo que ve es destrucción, violencia, contienda y lucha. No hay justicia. La ley está debilitada, es lo que vemos en el versículo 4, que vamos a tocar un poco más adelante. Los justos están rodeados de los malvados. Todo lo que sale de la justicia es torcida. No hay ninguna cosa que sale como debe. El grito de Habacuc es simplemente, ¿qué está pasando aquí? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto continúe, Señor? ¿Por qué no se hace nada? Dios, ¿cómo puedes quedarte quieto y permitir que estas cosas suceden? Es una forma en nuestra lengua actual hoy día que podemos decir que es el grito, que es la pregunta de Habacuc. Habacuc simplemente está siendo honesto con Dios. No está escondiendo cómo siente, no está escondiendo lo que realmente está pasando. ¿Alguna vez has preguntado a ti mismo las mismas preguntas? ¿Hasta cuándo, Dios, permitirás la injusticia? ¿Por qué dejas las malas cosas pasar a gente buena, entre comillas? Y los malos, la gente mala, parece que están recibiendo toda la bendición. Creo que todos hemos enfrentado las preguntas ¿hasta cuándo y por qué en nuestras vidas? En algún momento, por lo menos, en nuestras vidas.
algo sucede que nos hace preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios? Lo que estamos experimentando no corresponde con lo que sabemos de la justicia de Dios. Es como hemos dicho en el estudio sobre nubes oscuras, misericordia profunda. Lo que sabemos de la santidad y la justicia de Dios no encaja con lo que estamos experimentando en el mundo actual en que vivimos. Y muchas veces la reacción es realmente salir del camino de Dios para buscar nuestro propio camino. Es lo que hace mucha gente. Y lo que realmente debemos hacer es lo que está haciendo Habacuc. Enfrenta con las preguntas ¿por qué y hasta cuándo? Y siendo honesto con Dios, hablando con Él acerca de lo que está pasando. Queremos saber por qué está sucediendo esas cosas. Queremos saber por qué Dios está tolerando la injusticia. Pero ¿sabes una cosa? Habacuc no fue la única persona piadosa, la única persona que está hablando con Dios acerca de esas cosas. Yo sé que eso es el Nuevo Testamento, pero quiero verlo porque lo veo interesante. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 a 10. Dicen, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vale, vamos a pararnos ahí. Entonces, ¿qué ha visto Juan bajo el altar? ¿Las almas de quién? De los mártires, ¿no? Los cristianos que vivieron por Dios en su vida y fueron matados por su fe y estaban ahí bajo el altar, y no voy a entrar en el tema de por qué estaban ahí bajo el altar, no tenemos que entrar en esto, ¿vale? Pero es la visión que estaba viendo Juan en ese momento. ¿Y qué estaba pasando con estas almas? Versículo 10 nos dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Suena igual, ¿no? Porque es la misma pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué están preguntando? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a dejar a estos que nos han matado por ninguna otra razón, solamente por nuestro testimonio y porque queremos vivir por ti, por tu palabra, por predicar tu palabra? ¿Hasta cuándo vas a dejar a ellos seguir viviendo? Los injustos, los impíos, los que realmente están intentando hacer daño a la causa de Cristo. También en Salmo 13, versículos 1 a 2, vemos a David. Y no es el único salmista que hablaba de esas cosas, pero vamos a verlo claramente aquí. Versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces David, un hombre piadoso, un hombre que buscaba el corazón de Dios, aunque no fue un hombre perfecto, pero cuando tenía que hacer confrontación con su pecado, ¿qué hizo David? Volver a Dios, buscar restauración con Dios. Y David mismo está diciendo, ¿hasta cuándo? Aprendemos que la verdadera fe a menudo no se encuentra perpleja ante Dios. A menudo se encuentra perpleja ante Dios. Los fieles no conocen todas las respuestas. Los seres espirituales, los que han muerto y ya están ahí en la gloria, no tienen todas las respuestas. Ser seguidor de Jesús no significa que nunca tendremos preguntas o que siempre entendemos por qué está sucediendo lo que está sucediendo.
Si tú piensas que tienes todas las respuestas a todas las preguntas y todas las complicaciones que están pasando en el mundo, debes realmente leer la Biblia que tienes en tu mano, porque vas a encontrar cosas que estamos haciendo hoy día, incluso en la iglesia, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Vas a ver injusticia y vas a preguntar ¿por qué? Porque no tienes la respuesta. No debemos pensar que hay algo mal o que estamos pensando, inapropiadamente cuando tenemos ese tipo de pregunta o perplejidad para preguntar a Dios esas cosas, ¿no? No sé si me explico bien esto. No debemos sentirnos mal cuando llegamos a Dios y decimos, no entiendo por qué esto está pasando. No estamos hablando de reprochar a Dios como hemos hablado en el estudio. No estamos hablando de echar culpa a Dios por lo que está pasando, como que es el autor del mal, ¿no? Pero no debemos sentirnos mal o que estamos pensando mal si tenemos preguntas y acercamos a Dios diciendo, ayúdame, que no entiendo. ¿Hasta cuándo me vas a dejar en esa situación? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir la enfermedad que tengo? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir con las consecuencias de mi pecado? ¿Hasta cuándo, Dios? Ayúdame. Para Habacuc parece que Dios no está escuchando y que Dios no está haciendo nada. Es lo que está realmente experimentando. Y lo que está experimentando no encaja con lo que él sabe de Dios. Y él sabe que el problema no es Dios, entonces el problema debe ser su entendimiento. Está observando Habacuc el baile entre la justicia de Dios y su misericordia. Es interesante que cuando las cosas están pasando y hay gente fuera que están haciendo mal y nos está afectando, somos muy rápidos a decir, pues, quiero justicia. Dios, trata con ellos según tu justicia. Y luego cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que queremos nosotros? Misericordia. Habacuc está observando el baile entre el juicio de Dios y la gracia de Dios. Él sabe, según lo que Dios ha puesto en su palabra, que Él va a juzgar a todos los impíos según sus hechos, según su pecado. Y lo que está deseando en ese momento es juicio. Está buscando la salvación de Dios, pero la salvación que va a sacar a los judíos fuera de su circunstancia, fuera de su situación en ese momento. Él quería gracia para los judíos y juicio para los demás. Y estaba experimentando como que Dios es lleno, o está lleno de gracia para todos, es lento de ira. ¿Qué está haciendo Habacuc a través de estas preguntas? Está siendo honesto con Dios. ¿Cuántas veces has puesto una cara ante Dios? Aunque Dios te conoce incluso hasta el fondo de tu corazón. Te conoce de los pelos, hombres, que tenemos ahí en los pies. O podemos decir desde las uñas hasta, ¿cómo se llama esta parte? La cresta. ¿Cómo es? ¿La coronilla? Coronilla, vale. Dios nos conoce mejor que conocemos a nosotros mismos. Y nosotros pensamos que podemos poner una fachada. Todo está bien. Soy tan piadoso. Mira que tengo las cosas bien organizadas en mi vida. Mira que no tengo ninguna queja, no tengo ninguna dificultad, no tengo ninguna cosa que está pasando en mi vida. Todo está bien. Dios quiere que seamos honestos con Él. ¿Por qué?
porque demuestra a Dios que somos preparados de depender completamente de Él. No había nada que Habacuc podía hacer en ese momento. Entonces él miró a Dios, al único que podía hacer algo, y estaba siendo honesto con él. Entonces vemos la honestidad de Habacuc. Para terminar, Habacuc nos muestra que podemos tener una conversación honesta con Dios. Como he dicho antes, Dios no está buscando que compartimos excusas falsas, sino que Él quiere saber lo que está pasando en nuestros corazones, lo que son nuestros pensamientos. Dios es capaz de escuchar y recibir nuestras emociones y pensamientos sinceros. No tienes que poner una cara buena con Dios. Lo que Él quiere es que seamos honestos con Él. Está bien preguntarle a Dios qué está pasando. Es apropiado acudir a Dios en oración y decirle que no entendemos lo que está pasando. No entendemos por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Decirle que no entendemos por qué nuestro hijo está pasando por esa enfermedad o que porque estamos nosotros pasando por esa enfermedad. Es apropiado acudir a Dios y es el único recurso que tenemos. Hay muchos eventos en mi vida sobre los cuales he dicho, no entiendo lo que está sucediendo. Y realmente mi vida iba muy bien. No estaba diciendo que no había luchas, no estaba diciendo que no había problemas de vez en cuando, pero que siempre estaba bastante bien, hasta que llegué a España. Y es cuando Dios dejó pasar en mi vida algunas cosas imprevistas y que no son explicables. Todavía no puedo explicar exactamente por qué pasaron esas cosas. Y había momentos incluso que yo estaba diciendo a Grace, cuando estaba pasando por la infección en mi hombro, estaba diciendo a Grace que no soy capaz de aguantar esto. Yo aguanto el dolor, ¿vale? Y yo estaba pensando que no soy capaz de aguantar esto. Fue unos momentos muy oscuros en mi vida. Pero en vez de quedarme con los pensamientos en estos momentos, lo que tenía que hacer es acudir a Dios. Y decirle con las manos abiertas, diciendo a Dios, no sé si soy capaz de aguantar el dolor y luego esperar su contesta o incluso solamente confiar en ese momento sabiendo que Dios estaba en control. Pero había momentos en mi vida en que yo podía decir y que yo tenía que decir, no entiendo lo que está sucediendo. Y si tú me dices que nunca has pasado por esto en tu vida, te voy a decir mentiroso. Porque la vida es difícil, la vida es complicada. Estamos viviendo bajo la maldición. No hay ninguna persona aquí que está sentado, ni una persona que nos está escuchando a través de las redes sociales que han pasado la vida sin problemas. ¿Hay alguien aquí que puede decir que no ha tenido problemas en su vida? Vale, es lo que pensaba. Pero cuando pasan esas cosas que no entiendes, ¿qué haces? ¿Lo guardas en tu corazón? ¿Y ni lo dices a Dios? Es una receta para la caída. Es una receta de realmente buscar el camino que no te lleva hacia Dios, sino que te lleva hacia la destrucción. Habacuc sabía el por qué estaban pasando estas cosas. Él estaba preguntando por qué, pero no por qué estaban pasando las cosas, sino por qué Dios estaba demorando en solucionarlas.
Él estaba preguntando, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Él estaba listo para recibir la salvación de Dios, de recibir una contestación de Dios diciendo, pues, voy a solucionar la cosa. Pero él sabía exactamente por qué estaba pasando esto, versículo 4. Según lo que ha dicho antes en versículos 2 y 3, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Toda la injusticia, opresión y violencia del día de Habacuc eran debido a que olvidaron la ley. Y la palabra hebrea que utiliza ahí es la misma palabra que habla de la ley de Dios. Olvidaron la ley de Dios. El impío estaba ahí tratando con el justo de una forma que opone el justo. La justicia estaba saliendo torcida. ¿Qué significa esto? Que no estaba saliendo como debe ser, según la verdad, sino estaba saliendo según el beneficio de los malvados, los que están intentando llevar el poder, los que estaban intentando maltratar a la gente. Las cosas son más que malas. La gente, los judíos, no estamos hablando de los asirios, no estamos hablando de los babilonios, estamos hablando del pueblo mismo de Dios. Olvidó de la ley de Dios. Y todo lo que estaban sufriendo era a causa de los paisanos, de los que son también parte del pueblo de Dios, actuando de una forma que no es según la verdad. Y es muy fácil enfocarnos en lo que estaban haciendo ellos y no enfocarnos en realmente lo que es importante aquí. No debemos pasar por alto un aspecto muy importante de Habacuc y su fe. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En una situación así, Habacuc tenía toda la razón para hablar con la gente, ¿no? Juzgar a la gente, intentar solucionar las cosas. Tenía razón. Y tenía derecho de hacerlo, siendo profeta de Dios. ¿Pero qué hizo Habacuc? Volvió a Dios. Habacuc empezó a hablar con Dios acerca de esas cosas. Habacuc no abandonó a Dios ni se apartó de él. Él sabía que la única cosa, la única persona y el único ser, hablando de Dios, que puede solucionar el problema en Judá en ese momento era Dios. Entonces no abandonó a Dios ni se apartó de él. Con demasiada frecuencia, esa puede ser la respuesta que ocurre cuando las pruebas aplastan nuestras vidas. Nosotros podemos olvidar de Dios, podemos abandonar a Dios, podemos apartar de Dios por un momento porque pensamos que nosotros podemos hacer algo. Y lo que debemos hacer es exactamente lo que está haciendo Habacuc. Volver a Dios. Acercarnos más a Dios. Cuando vemos las cosas van mal, cuando vemos la injusticia, cuando vemos el maltrato de las personas, cuando vemos la justicia salir torcida, cuando realmente vemos las cosas que están pasando en nuestra vida, en nuestro mundo, que van mal, ¿dónde debemos acudirnos? A Dios. No a mi
hermano en la fe para hablar de esas cosas, para que yo también pueda infectar a él con mi mal espíritu. No, debo ir a Dios y buscar a Dios y esperar que Él busca una solución. Debemos confiar en Dios. Lo que pasa muchas veces es que simplemente abandonamos a Dios. En lugar de abandonar a Dios, debemos hablar con Él. Cuenta lo que estás experimentando. Cuéntale el hecho de que lo que sabes de Él no encaja con lo que está pasando en el mundo actual en que vives. Cuéntalo. Cuéntale lo que estás experimentando. Cuéntale el dolor que sientes. Dios nos dijo de antemano que la vida va a ser llena de dolor y de dificultad. Entonces, ¿por qué estamos esperando otra cosa? Debes contar a Dios lo que sientes. Dile a Dios las cosas que te dejan sin palabras. Debemos considerar los muchos salmos de David y otros salmistas que hablan de Dios con tal emoción cruda, sin reprochar a Dios. Vamos a mirar el Salmo 38. Vamos a leer versículos 1 a 9 y vamos a ver cómo David, el hombre que buscaba el corazón de Dios, cómo él habla con su Dios. Salmo 38, versículos 1 a 9. Dicen: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas, cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas y a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Me encanta esa última frase. Está hablando de todas esas cosas que están pasando, pero todas esas cosas le está pasando a causa de su pecado, ¿vale? Tenemos que entender esto. Pero esa última frase dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos. No hay nada oculto, no hay nada escondido. Mis deseos ya están en tus ojos, ya están en tus oídos, ya has escuchado esas cosas. Y dice: y mi suspiro no te es oculto. Está siendo honesto con Dios, ¿no? Acerca de lo que siente, acerca de lo que está pasando, a causa de su propio pecado, pero está clamando a Dios, está realmente buscando a Dios en ese momento, siendo honesto con Él, porque Él sabía, aunque está pasando estas cosas a causa de su propio pecado, el único sitio donde puede encontrar refugio y donde puede encontrar sanación, donde puede encontrar salvación, donde puede encontrar una solución por lo que está sucediendo en su vida, es Dios. La honestidad con Dios es importante para desarrollar nuestra fe. No vamos a ver crecer nuestra fe en el Señor si no somos honestos con Él acerca de cómo estamos en nuestra fe, cómo va nuestra fe, nuestros pensamientos ante Dios. Tenemos que acercarnos a Dios si realmente queremos ir
creciendo. Es ese tipo de intercambio que hace Dios. Él deja cosas pasar en nuestras vidas que no son cómodas, que no son fáciles de llevar. Él deja esas cosas, incluso de vez en cuando manda cosas para ponernos a la prueba. Y Él deja las consecuencias pasar en nuestras vidas por nuestro propio pecado y también por causa del pecado en general de este mundo. ¿Para qué? Para hacernos buscar ¿a quién? A Él. A Él, a Dios. Es lo que está buscando. No esperes poder entender o explicar la mente o las acciones de Dios. No vas a saber por qué está dejando cosas pasar. No vas a entender completamente el porqué de todas esas cosas. Hay cosas que suceden en la vida que no vamos a entender y que debemos llevar a Dios en oración. No tenemos que saber el porqué. ¿Sabes una cosa que es natural para los hijos? Es que quieren saber por qué en cuanto a todo, ¿no? Me acuerdo con Gedeón y Silas cuando eran niños, y Silas todavía es un poco así. Él quiere, papá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las mariposas vuelan de esa forma? No, estoy inventando una cosa. Y la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todavía cuando digo una cosa, la primera cosa que sale de la boca de Silas y de vez en cuando Gede es ¿por qué? Porque te he dicho, ¿no? No vamos a entender siempre el por qué, pero no tenemos que saber el por qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente obedecer y buscar a Él cuando la respuesta no podemos alcanzar. ¿Qué es lo que debemos aprender aquí? En este mundo quebrantado del pecado, clama a Dios. Clama a Dios. Lo he puesto en imperativo con motivo, con propósito. En este mundo quebrantado por el pecado, clama a Dios. Incluso cuando parece esté ausente. Cuando en tu vida parece que Dios está ausente, que no está actuando, que no está haciendo nada. E incluso momentos así es cuando realmente debemos clamar a Él. Levantar nuestras voces, quizás en voz alta, quizás solamente en el corazón, en los pensamientos, hablando directamente con Él, clamar a Él. ¿Por qué? Es el único refugio y la única persona que puede solucionar lo que está pasando. La respuesta a las situaciones difíciles es acudir a Dios. Habacuc nos enseña a no inventar razones falsas o poner fachadas blanqueadas o una cara buena, sino acudir al Señor en sinceridad. Ser real con Dios, quitar la máscara, dejarle vernos como somos, porque Él nos conoce. Pero no solamente que nos conoce, que Él nos creó. La Biblia nos dice que Él conoció a nosotros antes de nuestra creación en el vientre de nuestras madres. Debemos entender que Dios está en control. Incluso en momentos así, debemos entender que Dios está gobernando. E incluso en este mundo bajo la maldición, debemos comprender que Dios lo sabe todo y es el Todopoderoso. E incluso cuando Satanás parece que está teniendo su libertad aquí, está haciendo lo que le da la gana, tenemos que saber que esto incluso está bajo el control del Todopoderoso, quien es Dios.
No hay nada que sucede aquí en ese mundo sin Dios dejarlo pasar. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo todo, dejando todo pasar, mandando todo en nuestras vidas para llevarnos a un propósito, que buscamos a Él. No solamente en la salvación, sino en todos los momentos de nuestras vidas. Nunca olvidemos que Dios se preocupa por nosotros y nos lo ha demostrado en la cruz. La cruz es un recordatorio perpetuo de cuánto nos ama Dios. Es tan fácil olvidar cuando la vida no tiene sentido, que Dios ha hecho todo para demostrarnos su amor, para que permanezcamos fieles a Él. Dios no está tratando de destruirnos. Dios no está lanzando rayos de ira en nuestra dirección. Dios no nos está golpeando con represalias por nuestros errores. Nuestras enfermedades y síndromes que estamos sufriendo no están en nuestras vidas porque Dios está tratando de vengarse de nosotros por nuestros pecados. Quizás es una consecuencia de pecado, pero Dios nos está diciendo, pues, quiero mostrar mi ira contra mi hijo, entonces voy a darle una enfermedad. No, Él está dejando esas cosas pasar en nuestras vidas porque estamos viviendo en un mundo caído bajo la maldición, y todo es para un propósito, para hacernos acercarnos a Dios. Independientemente de lo que nos sucede en la vida, la cruz sigue siendo el firme sostén para saber que Dios ama a cada uno de sus hijos. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dicen: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque antes eran hijos del diablo, es lo que dice la Biblia. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue el plan de Dios hacerte hijo o hija suya. Y Él hizo esto porque te ama. Dios ama a tus hijos más que tú. Dios ama a tu familia más que tú. Cuando sufrimos y cuando la vida no tiene sentido, miramos a la cruz como el monumento eterno del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Y recordamos cuando mis hijos están pasando mal en su vida, que está bien, no está mal, aunque siento mal por ellos, yo sé que Dios está en control de esto. Cuando mis hijos hacen algo que no deben y sufren las consecuencias, pues yo tengo que recordar que Dios está haciendo todo para su bien y para la gloria suya, para el bien de mis hijos y para la gloria de Dios. La vida no tiene sentido. Dios no ha prometido darnos todas las respuestas en esa vida. Lo siento, pero no. Yo sé que siempre decimos que vamos a encontrar cada respuesta a cada pregunta aquí. Y es verdad que encontramos todo lo que es necesario para vivir la vida como Dios quiere. Pero hay cosas que están pasando en el mundo en que vivimos, en la sociedad en que vivimos, que no tienen respuesta. La única respuesta es que venga el Señor otra vez para solucionarlo, para restaurar todo, para cambiar todo. Toda la creación está con ese ansiedad, está gimiendo, esperando la llegada otra vez de Jesús, para que todo el mundo, no solamente los cristianos, pueden ser reformados. La vida no tiene sentido y no somos prometidos a tener la respuesta siempre. Dios nos ha dado la cruz como respuesta a las perplejidades de la vida, cuando no tienes una razón por la cual están pasando las cosas. Él está ahí mostrando que Él nos ama cada vez que pensamos en la cruz de Cristo.
Me encanta lo que dice 1 de Pedro y terminamos con esto. 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 dicen: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta parte ahí es complicado, ¿no? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo queremos ahora, ¿verdad? Queremos la restauración ahora mismo. Queremos la gloria ahora mismo. Queremos que Dios solucione todas las cosas malas que existen en el mundo hoy día. Queremos que Dios solucione la guerra en Israel. Queremos que Dios solucione la guerra en Ucrania. Queremos que Dios solucione todo el hambre que existe en el mundo. Queremos que Dios solucione los pensamientos de pecado que tengo en mi cerebro. Queremos salvación en ese momento, pero no es el momento. No es el tiempo. Versículo 7. ¿Qué es lo que debemos hacer? Echando toda vuestra, ¿qué? Ansiedad. ¿Qué significa la palabra ansiedad? ¿Qué significa? Venga, podéis hablar conmigo. Inseguridad, ¿vale? Preocupación. Angustia. Miedo. ¿Qué más? Falta de confianza. ¿Hay otra cosa que queremos decir acerca de la ansiedad? Cargas, claro. Preocupaciones. Todas esas cosas son ansiedades. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Cuando estamos pasando mal, cuando la poderosa mano de Dios está por encima de nosotros, dejando las cosas pasar como son, y estamos deseando ser exaltados de Dios, pero según su tiempo, ¿qué es lo que debemos hacer cuando no es el momento todavía? Echar toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes lo que hacemos muchas veces? Cogemos nuestra mochila y decimos, pues, tengo esa ansiedad, voy a meterlo en la mochila. Tengo tal cosa, lo meto en la mochila. Y luego después meter 6, 5, 7, 100 cosas en la mochila, en vez de decir, pues, toma. ¿Sabes lo que hacemos? Y empezamos a andar. Como que es nuestra responsabilidad llevar esas cosas. Dios no quiere que hacemos esto. Dios quiere que nos apoyamos en Él. No sé si eso está bien dicho o no. En vez de intentar llevar las cosas nosotros mismos de la forma que nosotros podemos hacerlo, Él quiere decir, pues, dame tú una mochila. Dame tu mochila. Las cargas que tienes, las ansiedades que tienes, porque sí soy capaz de llevarlo. Tú no puedes. Y no es el momento para quitar la carga, pero quiero que aprendas a apoyarte en mí. Es lo que Dios quiere. Es lo que vemos en Habacuc. Está clamando a Dios en este momento de injusticia, de violencia, de opresión, de destrucción, de todas esas cosas que está experimentando en el pueblo de Judá, en el pueblo de Dios en ese momento. Él sabe, no me gusta lo que está pasando, pero yo no puedo hacer nada. Pero Dios sí. Él está clamando a Dios, aunque parece que Dios está ausente. Y quiero animar a vosotros
en momentos así en tu vida, no hay otro sitio donde puedes encontrar lo que estás buscando. Solamente en Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos ha dado juntos. No solamente alabanzas al principio, sino también estos momentos de lectura bíblica, enfocarnos en lo que vemos aquí en Habacuc. Gracias que tenemos ese ejemplo de un hombre que sabía que no tenía la respuesta y que el único que podía hacer algo era tú. Gracias que él realmente recordó la verdad que hemos visto en la canción de que cuando las cosas están rotas, o podemos decir que aunque las cosas estaban rotas, amaste a este mundo a pesar del quebranto. Que tú amas a nosotros a pesar de que no somos perfectos, que tenemos preguntas, que tenemos ansiedades, que tenemos cargas, y tú nos amas tanto que tú quieres escuchar de esas cosas que estamos guardando en el corazón. Tú no quieres escuchar falsas excusas de por qué estamos bien y que no nos hace falta ayuda. Ayúdanos realmente a clamar a ti, especialmente cuando sentimos tu ausencia, cuando sentimos que no estás respondiendo, cuando sentimos que las cosas realmente van de una forma que no son soportables. Ayúdanos no buscar a otra persona, buscar a una cosa en este mundo que puede apoyarnos, llevar la carga. No, que nosotros buscamos a ti porque tú eres el único que puede solucionar no solamente los problemas, sino también tú puedes apoyarnos, llevar las cargas. Tú quieres llevar nuestra mochila llena de ansiedad. Tú quieres llevar las cargas que tenemos y no tenemos que llevarlo nosotros. Ayúdanos a aprender a depender de ti. Y no buscar la forma de hacerlo, sino buscar a ti. Te pido esas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantar Oh Dios te necesito. Vengo a ti a confesar, me postro aquí para descansar. Yo sin ti no viviré, eres tú quien a mi ser te necesito, oh Dios mío, oh te necesito, mi defensor, mi redentor. Oh Dios, te necesito. Si pecado hay, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. La santidad es Cristo en mí. Te necesito, oh Dios mío.
cuando yo no pueda caminar, Cristo, tú me sostendrás. Y cuando yo no pueda caminar, Cristo, tú me sostendrás. Te necesito, oh Dios mío. Oh, te necesito, mi defensor, mi redentor. Oh Dios, te necesito, mi defensor, mi redentor. Oh Dios, te necesito. ¿Lo puedes sentar? Muy bien. Pues hay muchas cosas que no sabemos el por qué ni el para qué de ello. Y hoy escuché a un religioso decir que qué mala suerte tienen algunas personas. Pero no es así. Dios tiene siempre un porqué y un para qué, aunque no lo conozcamos. Pero sí sabemos el por qué murió el Señor en la cruz. Eso sí lo sabemos. Y murió para salvarnos nosotros, viles pecadores. Y leía un pensamiento esta semana de un hecho verídico, de un policía que estas cosas que suelen suceder, donde habían raptado, tenían prisioneros y cosas. Y ese policía se puso en lugar de esos rehenes que tenían secuestrados. Y ese policía murió en ese secuestro. Y sin duda alguna hay una gran similitud con lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Él nos ofrece su vida en lugar de la nuestra. Y tenemos que aceptarlo, solamente por fe. Los rehenes salieron a cambio de la vida de ese hombre. Pero nosotros hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y sabemos el porqué, porque no había otra solución para nuestra vida. Así que el Señor nos bendiga grandemente con lo que se ha compartido esta mañana. Y pasamos a nuestro anuncio. Ya sabéis que el último domingo de cada mes, pues los jóvenes tienen su encuentro y se juntan para comer juntos, estudiar la palabra y pasar un buen tiempo de comunión entre ellos. Luego los miércoles tenemos aquí nuestro estudio bíblico, que ya, como he estado ya estoy haciendo mención a él, de nubes oscuras y misericordia profunda, y también tenemos un tiempo de oración. Y hoy tenemos también un nuevo anuncio, que todavía falta tiempo, sería el 18 de mayo, pero por lo visto las mujeres ya están ahí planeando una salida y va a tener esa salidita que quieren ir a la playa. Si se estropea por las consecuencias del tiempo, pues ya tomarán otras decisiones, ¿vale? Pero de momento ya se va anunciando que quieren hacer esa salida, ¿vale? Y bueno, pues nuestra ofrenda, que ya sabéis cómo lo solemos hacer, ponemos los sobres, si es para apoyar al hermano de Mallorca, lo ponemos Mallorca y lo depositamos a la salida del local, en el buzón que está allá afuera. Muy bien, pues una oración y nos despedimos. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por la profundidad que siempre tienen tus palabras, Señor. Las cosas que están ahí escritas, Señor, y que todo tiene un porqué y un para qué, Señor, y que bien nos conoces, Señor. Y Padre Santo, rogarte que tú nos sigas bendiciendo, que sigas bendiciendo hasta tu iglesia aquí, en Dos Hermanas, Señor, y Padre Santo, que nos despidas con tu paz, que bendiga esta ofrenda como tú lo sigues haciendo, Señor, y nos sigas guardando, Señor. Bendito seas tú por siempre y por todos los siglos. En tu nombre, amén.